Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es José Ignacio Aguerre, trabajo en el Secretariado Uruguayo de la Lana, en el área de transferencia de tecnología y extensión. Y es un gusto para mí poder estar con ustedes hoy en el lanzamiento de la SAFRE, donde vamos a realizar esta presentación, una mirada hacia adelante del stock ovino que fue elaborada entre todo el equipo técnico del sur, el área de transferencia, el área de investigación y el área de analista de mercados, que bueno, que simplemente me toca a mí presentar hoy, pero es un trabajo elaborado entre varios compañeros. Bien, ahora sí. Bien, a lo largo de esta presentación vamos a dividirla en 4 partes. La primera es la evolución del stock ovino en los últimos años. Creemos que hay un mensaje interesante a dar en ese sentido. También queremos destacar algunos cambios en la producción de carne ovina. Vamos a estar viendo qué ha sucedido con la lana, qué sucede. Y también queremos resaltar algunos cambios que han sucedido en los últimos años, que creemos que son cambios fuertes que ha tenido la producción ovina que merecen mención también. Empezando por el stock. Ahí va, muy bien. Como todos sabemos, el stock ha tenido un continuado descenso en los últimos 30 años, pero claramente estamos hablando ya de otra agropecuaria nacional, en la cual teníamos un país que había atravesado la década dorada de la lana, en donde los productos ovinos representaban más de la mitad de las exportaciones del país. Pero si miramos la película de lo que ha sucedido en los últimos años, bien. Ahora, si miramos la película de lo que ha sucedido en los últimos años, claramente vemos que el stock desde el año 2015 a la fecha está realmente muy estable en torno a los 6 millones de ovinos, que incluso ha tenido algunos leves aumentos en torno al 2012-2013, en donde volvió a superar los 8 millones de cabezas, y un leve descenso en 2014 y 2015, pero desde 2015 a la fecha tenemos un stock muy estable en torno a los 6 millones de ovinos, que nos da para sacar algunas otras conclusiones. También la señalada, estimada, elaborada por Zul, ha tenido una variación en torno al 68% en el promedio de estos 19 años que está elaborada esta serie, la cual consideramos que es un indicador muy importante si queremos mirar para hacia adelante en el rubro ovino, como vamos a analizar al final de la presentación, con un aumento en los últimos años. Hemos tenido una señalada muy buena en torno al 70% en 2020. Esperamos poder calcular la de 2021 cuando tengamos todos los datos de esta declaración jurada, pero también auspiciamos de que ha sido una muy buena señalada, así como esperamos que sea este 2022 en base a lo que nos van transmitiendo de las opiniones de algunos productores. En cuanto a la producción de carne ovina, hay cambios interesantes a destacar. El primero y más importante de todos es el aumento de la faena que hemos tenido en los 2 últimos años. Tanto en 2020 como en 2021 estamos hablando que la faena superó el 1.000.000 de cabezas, y en 2021, yo acá quedé bien al medio, pero en 2021, podemos mirar que llegó. En 2021 la faena fue exactamente la misma que en el año 2014. Si lo analizamos y lo correlacionamos con el nivel del stock bastante estable, vemos un stock que está estable, pero está produciendo más. Entonces creo que es un anhelo que se ha encaminado en los últimos años, esperemos que así continúe, un stock estable que logra generar más divisas al país, y como vimos en el año 2021, que fue un año récord de exportaciones de carne ovina, haber logrado mantener el stock ovino es realmente una muy buena noticia, que esperemos que continúe en esa línea. También otro dato interesante a mencionar, en cada una de estas columnas que ustedes ven aquí, es el total de la faena de corderos en cada año, y en cada color están los corderos que se han faenado en cada trimestre. Como ustedes verán en las gráficas, la parte amarilla y la parte gris de la gráfica dominan el total, ¿verdad? Dominan más de la mitad del total, perdón. Eso marca claramente que esto es el 4º trimestre y el 3er trimestre de cada año. Eso marca claramente que la faena en Uruguay lamentablemente está muy concentrada en los últimos 6 meses del año, sobre todo en los últimos 3. No tenemos una tendencia clara de que esto se haya revertido, pero como por mirar el vaso medio lleno, la última foto que tenemos, que fue la del año 2021, fue el año con la menor proporción de la faena en el 4º trimestre. Esperamos que eso continúe así, porque toda la institucionalidad y toda la industria
dedicada a la faena de ovinos, ha pregonado y ha incentivado a los productores a faenar los ovinos antes, a romper la famosa estacionalidad. Fue el primer año que tuvimos un mínimo, esperemos que en este 2022 se vuelva a repetir este indicador, que también llevó a una mayor fluidez de la comercialización a lo largo del 2021. Ahora, otro cambio interesante ha sido el peso de faena. El peso de faena ha tenido un constante aumento después de eliminar un mínimo que tuvimos en 2015 y 2014 y 2013, en torno levemente por encima de los 15 kilos. Se llegó a un máximo en torno a los 17 kilos, o sea, logramos aumentar 2 kilos más por carcasa, que creo que es un factor interesante. Siempre que estemos produciendo dentro de las carcasas que nos solicita la industria, es decir, de 14 a 24 kilos, lograr aumentar el peso de carcasa de cada cordero tiene un beneficio para el productor porque logra vender un cordero que vale más, porque pesa más, y siempre que estemos dentro de ese rango que mencionamos, también tiene un beneficio a la industria porque logra procesar más carne por hora de trabajo. Tuvimos sí un leve descenso para los 2 últimos años, que fue un descenso chico, ni siquiera ha llegado al kilo con respecto al máximo que tuvimos, pero si consideramos que también en 2021 tuvimos una faena que se había adelantado un poco el año, es decir, son corderos más jóvenes, claramente ese descenso no es algo preocupante, al menos de momento, pero sí esperamos lograr continuando el aumento del peso de carcasa siempre y cuando cumplamos con lo que nos demanda la industria como el límite máximo. Otra señal interesante de dinamismo es que en el 2021 se recuperaron la cantidad de plantas que están abocadas a la faena de ovinos, totalizándose 17 plantas que faenaron ovinos en el 2021, 10 de las cuales faenaron más de 16.000 cabezas en el año, es decir, que por lo menos en promedio durante todo el año estuvieron faenando por lo menos un camión de ovinos. Esta mayor demanda por parte de los ovinos, sin lugar a dudas, se tradujo hasta los precios y la demanda que reciben los productores. Estos precios, tenemos los precios del cordero en cuarta balanza promedio anuales, se han recuperado en el 2021 y en lo que va de 2022, y en el promedio de lo que vamos en 2022 es el precio máximo que hemos obtenido en los últimos 10 años, siendo superado únicamente en términos promedio por lo que sucedió en 2011. Pero el productor desde el 2020, desde que estamos saliendo de la pandemia al momento, está en un ascenso continuo el precio que recibe el productor. Lo mismo ha sucedido con el precio de exportación, que a lo largo del 2021 ha alcanzado el máximo de esta serie de datos que nos proporciona INAC, y también marca el dinamismo que ha tenido el precio de exportación de la carne ovina, dado que desde el año 2014 a la fecha el precio promedio de exportación siempre ha estado encima de los $4.000 por tonelada, marcando el dinamismo y la demanda que hay y los buenos precios que está obteniendo Uruguay por carne ovina. En cuanto a las exportaciones, según destino, también hemos tenido un cambio importante, mientras que en 2017 se colocó carne ovina en 29 destinos, de acuerdo a lo que nos proporciona INAC. No se ve muy bien ahí, pero ahí Brasil dominaba con el 56% de las exportaciones y China con el 18% de las mismas. Para el 2021 ese paradigma ha cambiado y claramente tenemos una menor cantidad de destinos y una mayor demanda de China, lo que fue el 2021, pasando a ser el 78% China y 13% Brasil. El 6% se fue al NAFTA, principalmente Estados Unidos y Canadá, y los precios por exportación conseguidos en esos 3 principales destinos, como ven ahí, en China fue $5.339 por tonelada, a Brasil fue $7.270 por tonelada, realmente un dato muy llamativo y muy buenos precios para los cortes que fueron a Brasil, y a Estados Unidos fue de $6.716 por tonelada. En cuanto a las lanas, creemos que es interesante resaltar las dos realidades que refleja hoy el mercado australiano. Mientras que las lanas de 17 micras en dólares australianos en el mercado australiano han tenido una imponente recuperación después de lo que fue el efecto de la pandemia, llegando a un máximo histórico en dólares australianos para estas lanas. O sea que son lanas que se recuperaron rápidamente de la pandemia y no solamente eso, sino que están teniendo precios máximos históricos en dólares australianos. Las lanas medias, aquí tomamos solo un rango micronaje de 28 micras, han tenido un lento y paulatino descenso desde antes incluso de la pandemia,
que todavía también esto se refleja en una situación similar en el mercado local. Esta diferencia de precios que ha existido en los últimos años, un rango mayor al que se ha analizado en esta gráfica, también ha motivado a producir cambios en el perfil de la lana que produce Uruguay. La misma aquí ven en este análisis la consultora Mecardo, elaborado con datos de Delta, muestra como claramente en los últimos 25 años el perfil de las lanas del Uruguay ha cambiado. Uruguay vende mucho más lana de menos de 22 micras y media de lo que vendía en 1997. O sea que a pesar de haber tenido una disminución del total de lana que produce, la lana fina ha aumentado, disminuyendo el resto de los micronajes. Y algo similar ocurre con lo que recaba el SUL en base a los datos del laboratorio. Fíjense que tienen dos análisis, uno realizado en agosto del año pasado por Lucía Goldaraz, Ignacio Abella, que salió en la revista de SUL de agosto de 2021, y otro que elaboraba el informe del laboratorio de SUL de 2011. Fíjense cómo en el 2011 la lana merino, los borregos eran en promedio 19,5 micras, la lana que entraba al laboratorio del SUL, ¿verdad? Mientras que en 2020 eran 17,9 micras, y para los adultos era 21,5 micras, y en el 2020 19,7 micras. Es decir, bajó en promedio casi 2 micras la lana de esas razas. Y lo mismo ha sucedido con las demás razas. Ideal también tuvo una disminución de 2 micras, tanto en borregos como en adultos. Lo mismo sucedió con Merilín y lo mismo sucedió con Corrial. Es decir, hoy en día, en base a lo que recaba la información del laboratorio del SUL, Uruguay está ofreciendo una lana más fina que accede a mejores precios para todas las razas. Incentivamos, como siempre, a los productores a continuar midiendo sus lotes de lana, porque realmente lo ayuda a obtener el precio justo por su lote, así que esperamos que esa señal siga creciendo. Otra señal que ha crecido es que el porcentaje de ovinos esquilados grifa verde sigue en aumento, es decir, los ovinos que se esquilan cumpliendo las normas de acondicionamiento propuestas por SUL, teniendo un máximo en la cuenca norte, en donde se encuentra una mayor concentración de ovinos de lana fina. Paysandú, Salto, Artigas y Tacuarembó tiene una proporción de ovinos muy alta, esquiladas con grifa verde, que incluso en Paysandú y Salto llega al 85% de los ovinos que hay en el departamento son esquilados con grifa verde. Esto claramente responde a la señal de que, sobre todo en las lanas finas, los productores buscan agregar mayor valor por sus lanas con el acondicionamiento. Hoy el acondicionamiento se paga bien, sobre todo en lanas finas, y los productores han perseguido. Y en cuanto al promedio país, hoy en día estamos en el 62% de los ovinos que se esquilan con grifa amarilla o grifa verde, de acuerdo a lo que nos informa Rafael de Paula del equipo de esquila. Pero también tenemos algunos cambios que han ocurrido en la producción ovina en Uruguay que van más allá de un mercado en particular, que nos parece interesante resaltar. Uno de ellos es el que se ha producido de la mano de las evaluaciones genéticas poblacionales que SUL realiza en conjunto con INIE y con cada sociedad de criadores. Por ejemplo, aquí para la raza merino, los ovinos, debido al mejoramiento genético, están produciendo más lana, y esa lana es más fina. Es decir, que estamos con ovinos que están produciendo más lana, más fina, así como también sucede con otras sociedades de criadores que trabajamos en conjunto, como es en el caso de Corrial, que ha tenido la misma tendencia, con un aumento en el peso de vellón limpio por efecto del mejoramiento genético y una disminución del diámetro de las lanas. O sea que estamos con ovinos que cada vez son más rentables producto del mejoramiento genético. Y no solamente en lana, sino que fíjense lo que sucede con la producción de carne. Aquí tenemos en la evaluación que tenemos con Texel, vemos también que hay un progreso en los kilos de los corderos destetados, o sea que los productores también están teniendo un beneficio por el lado del aumento del peso del cordero, como hablamos hace unos instantes. Estas evaluaciones genéticas las realiza SUL e INIA en conjunto con casi todas las razas presentes en el país, que siguen creciendo año a año, y gracias al trabajo de nuestro compañero Diego Jiménez y Marcos también han crecido, ha llegado a las evaluaciones la raza Merino Duni, Ideal, Paul Dorset y Canamora para este año. Y también hay muchas otras características que nos van permitiendo producir ovinos más resistentes a los parásitos. También se están empezando a medir mediciones sobre las emisiones de metano y la eficiencia de conversión de los animales. O sea que se continúa cambiando la vinocultura también por el lado del mejoramiento genético. Otro cambio importante son las certificaciones. En Uruguay están presentes las certificaciones para los productores de RWS,
orgánica y 2 certificaciones de iniciativa de industrias locales como es Nativa y Origen. Pero esto es un esquema que ha crecido en el mundo entero y en el mundo entero hay muchísimas otras certificaciones como Sustainable, Natural Fibra, New Merino, Auténtico. Es un esquema que crece año tras año porque el consumidor cada vez está más interesado en comprar productos que cumplen con normas de bienestar animal, con responsabilidad social, con sustentabilidad del ambiente. Y cada vez más, tal es así que cuando algunos consumidores se encuentran con la prenda de alto valor en Europa, encuentran con la prenda, que no se ve muy bien en esta foto, pero aquí hay un buzo de H&M que certifica en su etiqueta que esta lana se produjo cumpliendo bajo las normas RWS. O sea que esta es la certificación que ha crecido más en el mundo, porque no solamente se ha logrado cumplir en los distintos eslabones de la cadena, sino que lo conoce el consumidor final. Es la que el consumidor final busca principalmente, está basada principalmente en bienestar animal, pero también tiene un estándar social y un estándar de cuidado del medio ambiente. Tal es así que el productor nacional ha tomado esta señal, ha entendido que esto es importante y al día de hoy, como trascendió en la prensa últimamente, tenemos más de 800 establecimientos que ya están en Uruguay cumpliendo esta norma, siendo Uruguay punteros a nivel mundial en el cumplimiento de la norma RWS. Es también interesante porque es un cambio de paradigma bastante interesante, dado que hace algunos años un equipo interinstitucional entre la industria, SUL e INIA publicó una guía sobre las normas para el bienestar animal, la guía de sugerencias de bienestar animal para Uruguay, y todavía no se lograba obtener un sobreprecio por lograr aplicarlo el contenido de esa guía. Hoy en día ya existen mercados que premian eso y como hay un premio económico por cumplir, muchos establecimientos ya han cambiado su forma de producir, se adaptan a lo que pide esta norma, que tiene cambios que solicita para el establecimiento, el productor los cumple en tal de recibir el beneficio económico. También queremos resaltar algunos cambios que vemos de la mano en el taller de gestación ovina, que claramente todos estos años ha recabado la evolución del porcentaje de preñez y el porcentaje de mellizos, marcando para este 2022, de acuerdo a lo que relevó los veterinarios que participan de este taller, que para este año tenemos una señalada potencial de 115%, que si bien es un número de este monitoreo, creemos que también marca el potencial que tiene la especie ovina hoy en Uruguay, con muy buenos resultados de preñez y mellizos en todas las razas, o sea que marca claramente que el potencial para lograr alcanzarlo está, que tendríamos que tratar de superar con creces ese 68% que tenemos de promedio de señalada, estimada, de acuerdo a los datos que mostramos al inicio, y eso va a tener un impacto fundamental en lo que puede llegar a suceder con el stock. Y para cerrar, vamos a hacer un pequeño análisis. Hoy en día, de acuerdo a datos del SUL, estamos aproximadamente con un 78% de retención de corderas, es decir, un productor si tiene 100 corderas, 78 quedan en el establecimiento para la reproducción y 22 van a faena. Si seguimos con este porcentaje de retención de corderas y con señaladas malas de en torno al 60%, sobre todo si consideramos que la señalada potencial debería estar más cerca de 115, el stock no se va a mover. Va a seguir en torno a estos datos que tenemos hoy en día, que es algo bastante lógico, si bien no lo podemos escribir en piedra, pero es algo bastante lógico con relación a lo que ha pasado con el stock actual en los últimos 6 años. Sin embargo, un aumento en la señalada con el mismo interés de productores de retener hembras va a producir un aumento en el stock que rápidamente en este plazo de 5 o 6 años puede llevar a tener más de 7 millones de ovinos si aumentamos 10 puntos la señalada. Entonces, 10 puntos la señalada, que para algunos será un cambio chico, un cambio grande, dependiendo de la percepción de cada uno, tiene un impacto tremendo en la ovinocultura nacional. Otro factor de cambio podría ser que el productor cambie su interés y retenga más hembras. Que cambiemos, dejemos de retener 78 y pasemos a retener 85. Esto a nivel promedio país sería que habría más demanda, por ejemplo, más demanda de borregas para el campo en lugar de para la industria. Y en ese caso, si la señalada sigue siendo baja, el stock también va a tener un cambio muy lento. O sea que no solamente va a venir el cambio rápido que todos quisiéramos tener, al menos para tener un ovino por hectárea, como alguna vez en este evento se anunció. No solamente necesitamos un mayor interés por parte de los productores de tener más ovinos, que eso obviamente que va a producir un aumento, pero muy, muy lento, sino que además, si combinamos ese mayor interés con
10 o 15 puntos más de señalada promedio país, es donde realmente vamos a tener un cambio drástico importante. Fíjense cómo fácilmente el stock, si bien esto es un ejercicio teórico, rápidamente el stock puede responder y aumentar la cantidad de ovinos si tenemos más interés y la señalada claramente aumenta. Otro punto interesante es que esto tiene un efecto tremendo en la producción del país. Y vamos a tomar dos ejemplos para cerrar. Uno es qué pasaría con la cantidad de corderos que tenemos a faena. Hoy aproximadamente estamos con 750.000 corderos a faena, que si tenemos ese mayor interés de retener más corderas, va a tener un aumento muy lento a lo largo de 5 o 6 años, pero si acompañamos con un cambio en la señalada, un aumento en la señalada, claramente podemos llegar a sacar hasta un 60% más de corderos para industria en forma sustentable, sostenible, si lográramos cambiar la señalada a nivel país. Y lo mismo sucedería con la producción de lana. Si tenemos esa evolución del stock, que no implicaba cambios tan drásticos, porque estamos hablando que en términos promedio país tampoco estábamos llegando a un ovino por hectárea, o sea que tenemos margen para llegar a esos niveles de ovino. Fíjense cómo claramente podríamos volver a tener más de 30.000 toneladas de lana en el país si tuviéramos un aumento en la señalada y un aumento en la retención y por lo tanto un aumento en el stock. Lo interesante es que hay un paquete tecnológico que no lo vamos a detallar uno por uno porque no es el objetivo de esto, pero hay muchísima tecnología validada por SUL, por INIA, por Facultad de Agronomía, por Facultad Veterinaria, por Central Lanera y por todas las instituciones, empresas que quisieron atender la problemática del rubro ovino. Algunas no requieren insumos, otras sí, pero tanto la fecha encarnerada como la aptitud de las hembras, la ecografía, la alimentación diferencial, la suplementación, etcétera, entre otras. Son tecnologías extremadamente probadas que han producido resultados fabulosos en varios establecimientos, en muchas zonas del país, y por lo tanto hay productores que ya están obteniendo estos resultados. No estamos pregonando que estos cambios son irrisorios y estamos extendiendo las fronteras de lo que hoy sucede en el país, sino que estamos invitando a que los productores adopten y apliquen la tecnología que ya tiene mucho éxito en instancias aplicadas en el país y ha funcionado muy bien. Para cerrar, entonces, podríamos concluir que la cadena de carne muestra señales muy claras, con mucho dinamismo, de muy buenos precios, que está produciendo estas señales que el productor está recibiendo y está adoptando y está interpretando las mismas. Sin lugar a dudas, el precio de la carne es un motivo de alegría para el productor y a impulsar cambios en los distintos sistemas del país. En cuanto a la lana, hay que reconocer que hay dos realidades muy diferentes que vienen así hace ya una cantidad importante de años, que ha motivado al productor a orientarse a la producción de lanas más finas, sea a través de la selección dentro de la misma raza, como estuvimos viendo, o a través de cruzamiento con razas de lana fina, con un constante agregado de valor, sea también del acondicionamiento, que crece día a día, y de las certificaciones, que también lo hace. Y por último, creemos interesante resaltar que para lograr un rápido aumento del stock ovino, hay que lograr un aumento de la señalada. Es el indicador que tendríamos que mover hoy en día. Es lo que una mayor señalada nos va a permitir una mayor extracción, una mayor producción de carne, nos va a permitir por lo menos mantenernos, pero sin lugar a dudas promete y permite que podamos crecer en la cantidad de ovinos y va a tener un resultado no solamente a nivel país, como lo estuvimos conversando, sino que sin lugar a dudas, dentro del establecimiento el productor siempre va a ser el principal beneficiado. Gracias.